hacia el ser auténtico. Siguiente pregunta. ¿De qué manera se identifica la mente original modernizada con el polvo de los conocimientos y las experiencias pasadas? La mente es pura, y ninguna impureza puede entrar en ella. Eso es imposible. La mente es tan solo la naturaleza búdica, lo supremo. Y cuando digo la mente, no me refiero a tu mente, sino simplemente a la mente donde no existen ningún yo y tú. Tú eres la impureza. Justo detrás de ti está la mente original. Tú eres el polvo. Así que primero intenta analizar qué eres, y entonces serás capaz de comprender cómo la mente original se identifica con el pasado, con los recuerdos, con el polvo. ¿Qué eres? Ahora mismo, si te pregunto qué eres, puedes responder de dos maneras. Una será una respuesta verbal, y en esa respuesta verbal relatarás tu pasado. Dirás: me llamo así. Pertenezco a tal o cual familia, a tal o cual religión, a tal o cual país. Tengo estudios o no los tengo, soy rico o pobre. Todo esto son experiencias pasadas, no son tú. Las has llevado a término, has pasado por ellas, han sido la trayectoria, pero tu pasado sigue acumulándose. Esta será la respuesta verbal, pero esta no es la respuesta real. Esto es tu mente debatiendo, el ego falso. Ahora mismo, si dejas todo tu pasado, si olvidas a tu padre, tus padres, tu familia, tu religión, tu país, todo lo que es accidental, si olvidas todo lo que es accidental y solo te quedas contigo mismo aquí y ahora, ¿quién eres entonces? No vendrá ningún nombre a tu consciencia, ninguna forma, solo una simple consciencia de que existes. No podrás decir quién eres. Simplemente dirás: soy. En cuanto respondes quién, te vas al pasado. Eres una simple consciencia, una mente pura, un espejo inocente. Ahora mismo, en este mismo momento, eres. ¿Quién eres? Solo una simple consciencia de que soy. Ni siquiera es necesario el yo. Cuanto más profundices, más sentirás solo que eres existencia. Esta existencia es la mente pura, pero esta existencia no tiene forma, es sin forma, ni Nirakar. Esta existencia no tiene nombre, es sin nombre. Anam. Te resultará difícil ser presentado con lo que eres realmente. En la sociedad, al relacionarte con los demás, necesitarás algún nombre, alguna forma, tu pasado te provee de nombre y forma, ese nombre y esa forma son útiles. Sin ellos te resultará difícil sobrevivir. Son necesarios, pero no son tú. Son solo etiquetas. Debido a esta necesidad utilitaria, la mente original se identifica con el nombre y la forma. Nace un niño. Es una simple consciencia, pero tienes que llamarle algo, tienes que darle un nombre. Al principio, el niño usará su propio nombre. No dirá: tengo hambre. Dirá: Ram tiene hambre, su nombre es Ram. Dirá: Ram está muy enfadado. Solo más adelante aprenderá que esto no se puede usar de esta manera. No puede llamarse Ram a sí mismo. Ram es el nombre que le llaman los demás. Entonces aprenderá el uso del yo. Primero se identificará con Ram, el nombre que le llaman los demás. Luego se identificará con yo. Esto es utilitario. Lo necesitas. Sin ello la supervivencia será difícil. Debido a esta necesidad utilitaria, uno se identifica. Puedes trascender esta identificación, y en el momento en que empiezas a trascender y a reclamar tu consciencia original, has empezado la meditación, y solo puedes empezar la meditación cuando te frustras con tu nombre y tu forma y el mundo que les pertenece. La religión comienza cuando te frustras totalmente, con el mundo del nombre y la forma, y cuando todo ello te parece absurdo. Lo es. Substancialmente es absurdo. Esta sensación de lo absurdo del mundo que se ha creado en torno al nombre y la forma te inquieta. Esa inquietud es el principio de una búsqueda religiosa. Te inquietas porque no puedes identificarte totalmente con esta etiqueta. La etiqueta sigue siendo una etiqueta. Tú sigues siendo lo que eres. Esta etiqueta te cubre un poco, pero no puede volverse tu totalidad. Y tarde o temprano te hartas de esta etiqueta. Quieres saber quién eres realmente. Y en el momento en que preguntas sinceramente: ¿quién soy? Estás en un viaje diferente. Estás trascendiendo. Esta identificación es natural. Hay otra razón por la que es tan fácil identificarse. Esto es una habitación. Si te digo: mira la habitación, ¿dónde mirarás? Mirarás las paredes. Las paredes no son la habitación.
La habitación es solo espacio. No es las paredes son solo los límites del espacio que llamamos habitación. Pero si te digo que mires la habitación, mirarás las paredes, porque el espacio no se puede mirar. Eres tan solo espacio interno. Tu nombre y tu forma son las paredes. Te dan una demarcación, te dan una definición, te dan un lugar definido. Te puedes identificar con esa delimitación. De lo contrario eres solo un cero, shunya. Una nada. Esa nada está ahí, ese espacio interno está ahí. Considéralo de esta manera. Inspiras y expiras. Si inspiras y expiras silenciosamente y no hay pensamiento en tu mente, si simplemente estás sentado bajo un árbol inspirando y expirando, ¿qué sentirás? Sentirás que hay espacio externo y hay espacio interno. La respiración entra en el espacio interno, la respiración sale al espacio externo, pero ¿dónde estás tú? Simplemente hay dos espacios. Tu garganta es solo una puerta giratoria. Cuando la respiración entra, la respiración empuja la puerta y penetra. Cuando la respiración sale, vuelve a empujar la puerta y sale. Tu garganta es tan solo una puerta giratoria, y hay dos espacios. El externo y el interno. Y si esta puerta se rompe, ni siquiera hay dos espacios. Solo un espacio. Te asustarás si sientes una nada dentro. Quieres ser algo definible, demarcado. No hay nadie que esté demarcado por dentro. El espacio externo es infinito y el espacio interno también es infinito. Es por eso que Buda insistió tanto en que no hay alma, no hay alma. Eres solo un espacio vacío, infinito. Es difícil sentirse uno mismo como este espacio a menos que se haga un arduo esfuerzo. Uno se identifica con las delimitaciones. Es más fácil sentirse uno mismo de esa manera, con las delimitaciones. Tu nombre es tan solo una delimitación, tu cuerpo es tan solo una delimitación, tus pensamientos son tan solo una delimitación. Para la utilidad externa, y también para tu propia conveniencia, te identificas. Entonces, una vez que te identificas, la acumulación crece más, y con la acumulación sientes una satisfacción del ego. Estás identificado con tus riquezas. Entonces sigues acumulando. Tienes la sensación de que estás creciendo, haciéndote más grandioso. Tienes una casa grande, luego una casa más grande, luego una casa aún más grande, así que sientes que te estás volviendo más y más grande, y es así como nace la avaricia. La avaricia no es otra cosa que una expansión, un esfuerzo por expandir el ego. Pero independientemente de lo grande que te vuelvas en tu ego, nunca puedes volverte infinito, y dentro eres infinito. Si puedes olear la nada, dentro eres infinito. Por eso el ego nunca está satisfecho. A la postre resulta frustrante. No puede volverse infinito. Permanecerá finito. Así es como uno tiene siempre un descontento espiritual. Eres infinito. Ninguna otra cosa te resultará útil y ninguna otra cosa te satisfará. Pero toda delimitación será finita. Es necesaria en cierto modo, útil, pero no es verdadera, no es la verdad. Este espejo interno, esta mente interna, es pura consciencia. Solo consciencia. Mira la luz. Dices que la habitación está llena de luz, pero ¿cómo ves la luz? Nunca has visto la luz misma, no puedes verla. Ves siempre algo que está iluminado. La luz cae sobre las paredes, la luz cae sobre los libros, la luz cae sobre otras personas. Se refleja en esos objetos. Como puedes ver los objetos, dices que hay luz. Cuando no puedes ver los objetos, dices que hay oscuridad. Nunca has visto la luz pura en sí misma. Siempre se ve reflejada sobre algún objeto. La consciencia es incluso más pura que la luz. Es la posibilidad más pura de la existencia. Si te vuelves totalmente silencioso, desaparecen todas las delimitaciones y no podrás decir quién eres. Simplemente eres, porque no hay ningún objeto con el que te puedes contrastar para sentir que eres. No puedes decir que eres un sujeto, un alma, o siquiera una consciencia. Debido a esta pureza de la consciencia, siempre te conoces a ti mismo a través de otra cosa. No puedes conocerte directamente. De modo que cuando creas delimitaciones, sientes que te conoces a ti mismo. Con un nombre te parece que te conoces a ti mismo. Con tus riquezas te parece que te conoces a ti mismo. Algo en torno a ti se vuelve la delimitación, y la consciencia pura se refleja en ello. Cuando Buda alcanzó la iluminación, dijo: ya no existo. Cuando alcances ese estado, tú también dirás: ya no existo, porque ¿cómo vas a existir sin una delimitación?
Cuando Shankara lo alcanzó, dijo: soy todo. Ambas cosas significan lo mismo. Si eres todo, ya no existes. Todo o nada. Solo hay dos posibilidades, pero en ambas, no existes. Si eres todo, el Brahma, entonces no eres. Si no eres, totalmente una nada, entonces tampoco eres. Debido a esto, identificarse es una parte necesaria de la vida. Y esto es bueno porque a no ser que te identifiques, no puedes dejar de identificarte. Al menos una vez, uno tiene que identificarse. Es de esta manera. Si naces sano y nunca has estado enfermo, nunca serás consciente de tu salud. No puedes serlo, porque la consciencia de la salud requiere un antecedente de dolencia y enfermedad. Tendrás que caer enfermo para saber que estabas sano o lo que es la salud. Será necesario el otro polo. La ciencia esotérica oriental dice que esta es la razón por la que existe el mundo, para que puedas percatarte de que eres divino. El mundo sirve de contraste. Entra en una escuela y verás que el maestro está escribiendo en una pizarra con tiza blanca. También puede escribir sobre un encerado blanco, pero entonces no tendrá sentido, porque será invisible, no se verá. Sobre un tablero negro solo se puede escribir con tiza blanca para que se vea. El fondo negro es necesario para que la escritura blanca se vuelva visible. El mundo es tan solo un tablero negro, y tú te vuelves visible debido a él. Esta es una polaridad inherente, y eso está bien. Es por eso que en Oriente nunca hemos dicho que el mundo es malo. Lo consideramos simplemente una escuela, un adiestramiento. Es bueno porque solo con un contraste serás capaz de conocer tu pureza. Cuando llegas al mundo te identificas. Con la identificación, entras. Comienza el mundo. De modo que tendrás que caer enfermo para conocer tu salud interna. Esta ha sido una cuestión básica por todo el mundo. ¿Por qué existe este mundo? ¿Por qué existe? Se han dado muchas respuestas, pero esas respuestas son superfluas. Solo esta actitud parece ser muy profunda y significativa. Que el mundo es tan solo un fondo, un contraste. Sin él no puedes percatarte de tu conciencia interna. Les contaré una historia. Un hombre llamado Benjamín, era muy rico, el más rico de su país, se desasosegó, se volvió una persona frustrada. Tenía la sensación de que su vida no tenía sentido. Tenía todo lo que uno podía comprar, pero todo lo que uno podía comprar resultó ser insignificante. Solo algo que no se pudiera comprar podía tener significado real. Tenía todo lo que se podía comprar, podría haber comprado el mundo entero, pero ¿qué podía hacer ahora? Estaba frustrado y dentro de él, había un profundo descontento. De modo que recogió todos sus bienes de valor, ornamentos, oro, joyas, todo, en una gran bolsa, y se lanzó a un viaje en busca de un hombre que pudiese darle algo valioso, un vislumbre de la felicidad. Entonces le regalaría las ganancias de toda su vida. Fue de un maestro a otro, viajó y viajó, pero nadie era capaz de darle siquiera un vislumbre. Y él estaba dispuesto a darlo todo, todo su reino. Entonces llegó a un pueblo y preguntó por Mulla Nasruddin, que era un fakir que vivía allí. Un hombre del pueblo le dijo: Nasruddin está sentado justo fuera del pueblo, meditando bajo un árbol. Vaya allí, y si él no puede darle un vislumbre de la felicidad, entonces no hay remedio. Entonces puede usted ir a todos los rincones del mundo, pero nunca lo conseguirá. Si este hombre no puede darle un vislumbre, entonces no hay ninguna posibilidad. Así es que el hombre se llenó de excitación. Fue a Nasruddin, que estaba sentado bajo un árbol. El sol se estaba poniendo. El hombre dijo: he venido con este propósito. Las ganancias de toda mi vida están aquí en esta bolsa, y te las daré si puedes darme un vislumbre de la felicidad. Nasruddin escuchó. Estaba cayendo la noche, se estaba poniendo oscuro. Sin responderle, Mulla Nasruddin le arrebató la bolsa al rico y salió corriendo. Por supuesto, el rico le siguió, gritando, llorando y chillando. Mulla Nasruddin conocía las calles del pueblo. El rico no las conocía, porque era un forastero, así que no podía encontrarlo. De todas partes del pueblo, gente de todo el pueblo empezó a seguirles. Nasruddin estaba dando vueltas y más vueltas. El hombre estaba furioso. Iba gritando: me han robado las riquezas de toda mi vida. Soy pobre. Y me he convertido en un mendigo. Iba llorando, llorando como una Magdalena. Entonces Nasruddin llegó al mismo árbol, y puso la bolsa ante el árbol y se escondió detrás del árbol. El hombre llegó, cayó sobre la bolsa, y empezó a llorar de felicidad.
Nasruddin miró desde detrás del árbol y dijo: ¿Eres feliz, hombre? ¿Has tenido un pequeño vislumbre? El hombre dijo: soy más feliz que nadie en la tierra. ¿Qué sucedió? Para tener una cima, es necesario un valle. Para sentir felicidad, es necesaria la desdicha. Para conocer lo divino, es necesario el mundo. El mundo es simplemente un valle. El hombre era el mismo, la bolsa era la misma. No había sucedido nada nuevo, pero ahora él dijo que era feliz, tan feliz como se puede ser en esta tierra, y hacía solo unos pocos minutos era desgraciado. Nada había cambiado. El hombre era el mismo, la bolsa era la misma, el árbol era el mismo. Nada había cambiado, pero ahora el hombre era feliz, estaba bailando. Había sucedido el contraste. La consciencia llega a identificarse porque mediante la identificación existe el mundo, y mediante el mundo puedes recobrarte a ti mismo. Cuando Buda lo alcanzó, le preguntaron: ¿qué has logrado? Él dijo: nada. Por el contrario, he perdido mucho. No he logrado nada, porque ahora sé que todo lo que he logrado siempre estuvo ahí. Era mi naturaleza. Nunca me había sido arrebatado, así que no he logrado nada. He logrado lo que ya estaba ahí, lo que ya estaba logrado. Solo he perdido mi ignorancia. La identificación es ignorancia. Forma parte de este gran juego, este Leela cósmico, este juego cósmico, que tendrás que perderte a ti mismo para volver a encontrarte. Este perderte a ti mismo es solo una manera, la única manera, de recobrarte a ti mismo. Si ya has perdido demasiado, puedes recobrar. Si aún no te has perdido a ti mismo lo suficiente, tendrás que perderte más. Y antes de eso no se puede hacer nada. Antes de eso no hay ayuda posible. A no ser que estés completamente perdido en el valle, en la oscuridad, en el samsara, en el mundo, no se puede hacer nada. Pierde para poder ganar. Esto parece paradójico. Pero así es el mundo, así es el proceso mismo. Siguiente pregunta. Si uno empieza a sentir que la vida es un psicograma, entonces uno se siente también desconectado y solo. Así se pierde la intensidad, la sinceridad, la profundidad de vivir. Por favor, sugiere qué hacer en esta situación. ¿Cuál es entonces la actitud correcta hacia la vida? Si uno empieza a sentir que la vida es un psicograma, entonces uno se siente también desconectado y solo, entonces siéntelo. ¿Por qué crear un problema? Si te sientes desconectado y solo, siéntete así. Pero seguimos creando problemas. Independientemente de lo que suceda, crearemos un problema con ello. Siéntete solo y desconectado, y si puedes estar a gusto con tu soledad, desaparecerá. Si empiezas a hacer algo con ella para trascenderla, nunca desaparecerá. Seguirá ahí. Ahora una corriente moderna de psicología y psicoanálisis dice que cualquier cosa puede desaparecer si permaneces con ella sin crear ningún problema, y esta ha sido una de las enseñanzas más antiguas del Tantra. En los últimos 10 o 12 años, en Japón se ha estado usando una pequeña técnica terapéutica. Los psicoanalistas y psiquiatras occidentales la han estado estudiando. Es una terapia zen, y es estupenda. Si alguien se vuelve neurótico o psicótico, simplemente ponen a ese hombre o esa mujer en una habitación solitaria, y le dicen: permanece contigo mismo, no importa lo que seas. ¿Neurótico? Muy bien. Entonces sé neurótico y vive con ello. Y los médicos no interfieren. Se le proveerá comida, satisfarán sus necesidades, se le prestará atención, pero no hay interferencia. El paciente tiene que vivir consigo mismo, y en 3 días empieza a cambiar. Los psicoanalistas occidentales trabajan durante años, y básicamente no cambia nada. ¿Qué le sucede a este paciente zen? No hay interferencia desde el exterior. Solo hay aceptación del hecho de que muy bien, estás neurótico. No se puede hacer nada. El zen dice que un árbol es pequeño y otro árbol es muy grande, de modo que, muy bien, uno es pequeño, otro es grande, y no se puede hacer nada. Una vez que aceptas algo, ya lo estás trascendiendo. Uno de los psiquiatras más originales de Inglaterra, R.D. Laing, ha propuesto ahora que si podemos dejar a un hombre consigo mismo, simplemente prestándole atención amorosa, satisfaciendo sus necesidades, sin interferir con él, superará su locura en 3 o 4 semanas. Su propuesta es que ninguna locura puede durar más de 10 días si no se interfiere con ella. Si interfieres, entonces prolongas el proceso. ¿Qué sucede cuando no estás interfiriendo con algo? Te sientes solo, así que siéntete solo.
Así es como eres. Pero cuando te sientes solo empiezas a hacer algo, y entonces estás dividido. Entonces una parte de ti se siente sola y otra parte trata de cambiarlo. Esto es absurdo. Es como tratar de elevarte tirando de tus piernas o de los cordones de tus zapatos. Tratar de elevarte hasta el cielo. Absurdo. Estás solo, así que ¿qué puedes hacer? No hay nadie más que pueda hacer algo. Estás solo, así que siéntete solo. Esto es tu destino. Así es como eres. ¿Qué pasará si lo aceptas? Si lo aceptas, tu fragmentación desaparecerá, serás uno, estarás entero, no dividido. Si estás deprimido, estate deprimido. No hagas nada. ¿Y qué puedes hacer? Todo lo que hagas será producto de la depresión, de modo que creará más confusión. Puedes rezar a Dios, pero rezarás tan deprimidamente que incluso deprimirás a Dios con tus oraciones. No seas tan violento. Tu oración será una oración deprimida. Puedes meditar, pero ¿qué harás? La depresión estará presente. Como estás deprimido, hagas lo que hagas, la depresión seguirá. Se creará más confusión, más frustración, porque no te puede salir bien. Y cuando no te pueda salir bien, te sentirás más deprimido, y esto puede seguir hasta lo infinito. Es mejor permanecer con la primera depresión que crear un segundo círculo y luego un tercer círculo. Permanece con el primero. El original es bello. El segundo será falso, y el tercero será un eco lejano. No los crees. El primero es bello. Estás deprimido, de modo que así es como la existencia te está sucediendo en este momento. Estás deprimido, así que permanece con ello. Espera y observa. No puedes estar deprimido mucho tiempo, porque en este mundo nada es permanente. Este mundo es un flujo. Este mundo no puede cambiar su ley básica para ti, para que puedas permanecer deprimido para siempre. Aquí nada es para siempre. Todo está moviéndose y cambiando. La existencia es un río. No puede pararse para ti, solo para ti, para que puedas permanecer deprimido para siempre. Se está moviendo, ya se ha movido. Si observas tu depresión, sentirás que ni siquiera tu depresión es la misma al momento siguiente. Es diferente, está cambiando. Simplemente observa, permanece con ella y no hagas nada. Así es como sucede la transformación mediante no hacer. Esto es lo que se quiere decir con esfuerzo sin esfuerzo. Siente la depresión, saboréala profundamente, vívela. Es tu destino. Entonces, de pronto sentirás que ha desaparecido, porque el hombre que puede aceptar incluso la depresión no puede estar deprimido. Ni un hombre, una mente, que puede aceptar incluso la depresión no puede seguir deprimido. La depresión requiere una mente que no acepta. Esto no es bueno, eso no es bueno. Esto no debería ser así, eso no debería ser así. Esto no debe ser de esta manera. Todo es negado, rechazado, no aceptado. El no es básico. Incluso la felicidad será rechazada por semejantemente. Una mente semejante también encontrará algo que rechazar en la felicidad. Vino a mí un hombre el otro día y dijo: la meditación va muy profundo y me siento muy feliz, pero no me fío. Esta felicidad debe ser ilusoria, porque nunca he sentido ninguna felicidad antes. Debo estar engañándome. Me ha surgido mucha duda. Por favor, aclara mi duda. Incluso si le sucede la felicidad a una mente que siempre ha estado rechazando, sentirá una duda respecto a ella. Sentirá que algo ha ido mal. Es feliz, así es que sentirá que algo ha ido mal. Con solo meditar unos pocos días esto no es posible. Una mente que no acepta, no aceptará nada, pero si puedes aceptar tu soledad, tu depresión, tu tristeza, ya estás trascendiendo. La aceptación es trascendencia. Has retirado el suelo mismo, y entonces la depresión no puede perdurar ahí. Prueba esto. Sea cual sea tu estado de ánimo, acéptalo y espera a que el estado cambie por sí mismo. No lo estás cambiando. Sientes la belleza que llega cuando los estados cambian por sí mismos. Puedes saber que es como cuando el sol sale por la mañana y luego se pone al atardecer. Luego volverá a salir y volverá a ponerse, y continuará, tú no necesitas hacer nada al respecto. Si puedes sentir tus estados de ánimo cambiando por sí mismos, puedes permanecer indiferente, puedes permanecer lejos, a kilómetros de distancia, como si la mente fuera a alguna otra parte. El sol está saliendo, poniéndose. La depresión viene, la felicidad viene, se va, pero tú no estás en ella. Va y viene por sí misma. Los estados vienen y se van.
Si uno empieza a sentir que la vida es un psicograma, entonces uno se siente también desconectado y solo. Pues siéntelo. Así se pierde la intensidad, la sinceridad, la profundidad de vivir. Deja que se pierda, porque la sinceridad y la profundidad que se puede perder no era real. Era ficticia, falsa, y es mejor que lo falso se pierda. ¿Cómo se va a perder una profundidad real? La definición misma de profundidad real es que no se puede perder, hagas lo que hagas. Si puedes alterar a un Buda, entonces no es un Buda. Hagas lo que hagas, él permanece inalterado. Esa inalteración incondicional es la naturaleza búdica. Lo real no se puede perder. Lo real siempre es incondicional. Si te amo y digo, no te enfades, de lo contrario mi amor se acabará, entonces cuanto antes se acabe semejante amor, mejor. Si el amor es real, lo que hagas no importa. El amor permanecerá. Y solo entonces tiene algún valor. De modo que si por solo mirar el mundo como un psicograma, como un teatro, pierdes tu intensidad, tu profundidad de vivir, entonces no vale la pena conservarla. Era falsa. ¿Por qué se ha perdido? Porque en realidad era un acto en una obra de teatro, y tú pensabas que era real, de manera que te parecía que era más profunda. Ahora sabes que era solo una obra de teatro. Si era solo una obra de teatro y se pierde la sinceridad era falsa. Pensabas que era real, y no lo era. Con solo mirar la vida como una obra de teatro, desapareció. Es como si hubiera una cuerda tirada en una habitación oscura y te pareciera que era una serpiente, pero no hay ninguna serpiente. Luego entras con una lámpara, y con la lámpara ya no hay serpiente y solo queda la cuerda. Si con la lámpara ya no hay serpiente, entonces nunca la hubo. Si miras la vida como una obra de teatro, lo que es falso desaparecerá y lo que es real aparecerá en ti por primera vez. Espera. Deja que desaparezca lo falso, y espera. Habrá un lapso, un intervalo, antes de que desaparezca lo falso y llegue lo real. Habrá un lapso. Cuando las sombras falsas hayan desaparecido completamente y tus ojos no estén llenos de ellas, y tus ojos se hayan desprendido de las sombras falsas, podrás mirar lo real que siempre estuvo ahí. Pero hay que esperar. Por favor, sugiere qué hacer en esta situación. Por favor, no hagas nada. Lo has embarullado todo haciendo demasiado. Haces tanto que lo has embrollado todo en torno a ti, no solo para ti mismo, sino también para los demás. No hagas. Eso será compasión para contigo mismo. Sé compasivo. No hagas nada, porque con una mente falsa, una mente confusa, todo se vuelve más confuso. Con una mente confusa, es mejor esperar y no hacer nada para que desaparezca la confusión. Desaparecerá. No hay nada permanente en este mundo. Lo único que necesitas es una paciencia profunda. No tengas prisa. Te contaré una historia. Buda pasaba por un bosque. Hacía calor, era justo el mediodía, tenía sed, así que le dijo a su discípulo Ananda, retrocede. Hemos cruzado un riachuelo. Retrocede y tráeme, coge algo de agua. Ananda retrocedió, pero el riachuelo era muy pequeño y estaban pasando por él algunas carretas. El agua estaba revuelta y se había vuelto turbia. Toda la suciedad que se había sedimentado en ella había emergido, y el agua ya no era bebible. De modo que Ananda pensó, tendré que volver. Volvió y le dijo a Buda, el agua se ha vuelto absolutamente sucia y no es bebible. Permíteme que me adelante. Sé que hay un río a unas pocas millas de aquí. Iré y cogeré agua de allí. Buda dijo, no. Vuelve al mismo riachuelo. Como Buda lo había dicho, Ananda tuvo que obedecer, pero obedeció con poco ánimo, porque sabía que el agua no se podría traer. Y se estaba perdiendo tiempo innecesariamente y tenía sed, pero como Buda lo dijo, tenía que ir. Volvió de nuevo y dijo, ¿por qué insistes? Esa agua no es bebible. Buda dijo, vuelve a ir. Y como Buda lo dijo, Ananda tuvo que obedecer. La tercera vez que llegó al riachuelo, el agua estaba tan clara como solía estarlo. El polvo había fluido, las hojas muertas se habían ido, y el agua era pura otra vez. Entonces Ananda se rió. Llevó el agua y fue bailando. Cayó a los pies de Buda y dijo, tus maneras de enseñar son milagrosas. Me has enseñado una gran lección, que solo se necesita paciencia y que nada es permanente. Y esta es la enseñanza básica de Buda. Nada es permanente, todo es efímero, así que ¿por qué estar tan preocupado? Vuelve al mismo riachuelo. Ya debe de haber cambiado todo. Nada permanece igual.
Simplemente sé paciente. Vuelve una y otra vez. Unos pocos momentos, y las hojas se habrán ido y la suciedad se habrá sedimentado de nuevo y el agua será pura otra vez. Ananda le preguntó también a Buda, cuando iba a volver por segunda vez. Insistes en que vaya, pero ¿puedo hacer algo para hacer pura esa agua? Buda dijo. Por favor, no hagas nada. De lo contrario la harás más impura. Y no entres en el riachuelo. Quédate fuera, espera en la orilla. Si entras en el riachuelo lo revolverás todo. El riachuelo fluye por sí mismo, así que deja que fluya. Nada es permanente. La vida es un flujo. Heráclito ha dicho que no se puede entrar dos veces en el mismo río. Es imposible entrar dos veces en el mismo río porque el río ha seguido fluyendo. Todo ha cambiado. Y no solo ha seguido fluyendo el río, tú también has seguido fluyendo. Tú también eres diferente. Tú también eres un río que fluye. Ve esta transitoriedad de todo. No tengas prisa. No intentes hacer nada. Simplemente espera. Espera en un estado de no hacer total. Y si puedes esperar, la transformación se producirá. Esta espera misma es una transformación. Siguiente pregunta. La práctica de observar me vuelve calmado, sosegado y silencioso, pero entonces mis amigos me dicen que me he vuelto serio. Parece que lo que dicen tiene algo de fundamento. Por favor, explica cómo uno puede crecer simultáneamente en silencio y retozo. Si realmente te has vuelto silencioso, no prestarás atención a lo que digan los demás. Si las opiniones de los demás aún son importantes, no eres silencioso. En realidad, estás esperando a que digan algo o a que aprueben y aprecien que te has vuelto silencioso. ¿Tu silencio necesita su aprobación? ¿Necesitas que lo certifiquen? Entonces no estás seguro de que te has vuelto silencioso. Las opiniones de los demás solo son importantes porque no sabes nada. La opinión nunca es conocimiento. Sigues acumulando opiniones de otras personas porque no sabes qué eres, quién eres, qué te está sucediendo. Tienes que preguntarles a otros. ¿Qué me está pasando? Tienes que preguntarles a otros. Si realmente eres silencioso, calmado, sosegado, entonces no hay amigos y ninguna opinión es importante. Entonces te puedes reír. Deja que digan lo que quieran. Pero te afecta. Todo lo que dicen entra muy hondo en ti. Te alteras. Tu silencio es falso, forzado, cultivado. No es un florecimiento espontáneo dentro de ti. Puede que te hayas forzado a ti mismo a ser silencioso, pero estabas hirviendo por dentro. Entonces ese silencio está solo en la superficie. Si alguien dice que no eres silencioso, o si alguien dice que esto no es bueno, o si alguien dice que esto es falso, entonces te alteras y el silencio se va. El silencio se ha ido. Por eso me estás preguntando esto. Parece que lo que dicen tiene algo de fundamento. Te has vuelto serio. ¿Y qué hay de malo en ser serio? Si has nacido serio, para ser serio, serás serio. No puedes forzar el retozo. De lo contrario tu retozo será serio, y destruirás todo el juego. Hay jugadores serios. Se ponen tan serios en sus juegos y jugadas que el juego crea aún más ansiedad. Estuve leyendo las memorias de alguien que era un gran industrial, muy preocupado con los problemas cotidianos. Alguien sugirió el golf. Juegue al golf. Eso reducirá la ansiedad. Empezó a jugar al golf, pero seguía siendo el mismo. Se excitó tanto con su juego de golf que no podía dormir. Se pasaba toda la noche jugando. La industria era una carga, y ahora el golf se convirtió en una segunda carga, y aún más fuerte. Jugaba al golf, pero con una mente seria, la misma mente. Si eres serio, eres serio. No se puede hacer nada al respecto. Sé serio y permanece serio. Entonces ya has empezado a ser juguetón. Entonces eres juguetón con tu seriedad, no te la tomas en serio. Te la tomas como un juego, de modo que dices: muy bien, Dios me ha dado este papel, así que seré un hombre serio y jugaré a mi seriedad. Entonces, en lo más hondo, habrá desaparecido. ¿Me comprendes? Puedes crear seriedad con tu retozo o puedes crear retozo con tu seriedad. Si eres una persona triste, seria, dile a todo el mundo: he nacido serio y voy a seguir siéndolo, y no te lo tomes en serio. Sé. Simplemente sé, y entonces te puedes reír de ello y desaparecerá. Y ni siquiera te darás cuenta de cuando ha desaparecido. Y no prestes atención a lo que digan los demás. Esto es una enfermedad.
Te volverán loco, los demás. ¿Quiénes son los demás y por qué estás tan interesado en ellos? Te vuelven loco y tú les vuelves locos a ellos, porque tú eres los demás para ellos. ¿Por qué prestar tanta atención a las opiniones de los demás? Presta atención a tus propias experiencias y permanece fiel a tus propias experiencias. Si te sientes bien siendo serio, está bien. Si sientes que te has vuelto calmado y silencioso y sosegado con tu práctica de observar, ¿por qué estar interesado y por qué alterarse por lo que digan los demás? Pero no estás seguro, de manera que debes acumular opiniones de otros. Debemos empezar una campaña de firmas. Si piensas que me he vuelto un Buda, firma. Si todo el mundo firma y has acumulado muchas firmas, por lo menos de la mayoría, piensas que eres un Buda. Esta no es la forma de ser un iluminado. Y por favor, explica cómo uno puede crecer simultáneamente en silencio y retozo. Se crece. Nunca se ha dado el caso contrario. Uno crece simultáneamente en silencio y retozo, pero si tu silencio es falso, entonces surge el problema. Todos los que han conocido el silencio siempre han sido retozones, juguetones. Podían reír, y podían reírse no solo de los demás, podían reírse de sí mismos. Bodhidharma entró en China hace 1400 años, desde India. Se puso uno de sus zapatos en la cabeza. Uno lo tenía en uno de sus pies y el otro sobre la cabeza. El emperador de China, Wu, había venido a darle la bienvenida. Se incomodó. Había muchísimos rumores, por supuesto, de que este hombre era extraño, pero era un iluminado y el emperador quiso darle la bienvenida a su reino. Se incomodó. Sus cortesanos también se incomodaron. ¿Qué tipo de hombre era este? Y él se reía. No estaba bien decir algo ante los demás, de modo que cuando todos se habían ido y Bodhidharma y el emperador se retiraron a la habitación de Bodhidharma, el emperador preguntó: por favor, dime, ¿por qué te comportas como un tonto? ¿Por qué llevas un zapato en la cabeza? Bodhidharma se rió y dijo: porque me puedo reír de mí mismo, y es bueno mostrarte mi realidad. Soy un hombre así, y no doy más importancia a mi cabeza que a mis pies. Ambos son lo mismo para mí. Lo elevado y lo bajo han desaparecido. Y, además, quiero decirte que no doy ninguna importancia a lo que los demás digan de mí. Esto es bueno. En el primer momento que entré, quise que supieras qué tipo de hombre soy. Este Bodhidharma es una joya excepcional. Han existido muy pocos que puedan compararse con él. ¿Qué estaba mostrando? Está mostrando simplemente que en este camino de la espiritualidad tienes que ir solo, como individuo. La sociedad se vuelve irrelevante. Alguien llegó a hacerle una entrevista a George Gurdjieff. El hombre que vino era un gran periodista. Los discípulos de Gurdjieff estaban muy excitados, porque ahora la historia iba a estar en un gran periódico, y la foto de su maestro y las noticias de su maestro iban a ser publicadas. Pusieron mucho cuidado. Prestaron mucha atención al periodista. Se olvidaron virtualmente de su maestro, y anduvieron rondando al periodista. Entonces comenzó la entrevista, pero, en realidad, nunca comenzó. Cuando el periodista hizo algunas preguntas a Gurdjieff, Gurdjieff dijo: espera un momento. Justo a su lado estaba sentada una señora. Gurdjieff le preguntó: ¿qué día es hoy? La señora dijo: domingo. Gurdjieff dijo: ¿cómo es posible? Un día antes era sábado, así que ¿cómo puede ser hoy domingo? El otro día dijiste que era sábado, y ahora es domingo. ¿Cómo va a venir el domingo después del sábado? El periodista se levantó. Dijo: me voy. Este hombre parece estar loco. Ninguno de los discípulos podía entender lo que había sucedido. Cuando el periodista se había ido, Gurdjieff estaba riéndose. Lo que digan los demás no es relevante. Sea auténtico con lo que sientas, pero sea auténtico. Si te sucede el silencio real, podrás reír. Se dice acerca de Dogen, un maestro zen, que cuando alcanzó la iluminación mucha gente le preguntó: ¿qué hiciste después de eso? Él dijo: pedí una taza de té. ¿Qué hay que hacer después? Todo ha terminado. Y Dogen era serio respecto a su retozo, juguetón respecto a su seriedad. En realidad, ¿qué queda? No prestes mucha atención a lo que digan los demás y recuerda solo una cosa: no fuerces ni cultives el silencio. Un silencio cultivado será serio, enfermo, tenso. Pero ¿cómo puede llegar a ti un silencio real? Intenta comprender esto.
estás tenso, eres infeliz, estás deprimido, enfadado, eres avaricioso, violento. Tienes 1000 enfermedades. Sin embargo, puedes practicar el silencio. Estas enfermedades estarán dentro de ti, y tú puedes crear una capa de silencio. Puedes hacer meditación trascendental. Puedes usar un mantra. El mantra no va a cambiar tu violencia, ni va a cambiar tu avaricia. No va a cambiar nada profundo. El mantra solo puede darte un efecto tranquilizador. Solo en la periferia te sentirás más silencioso. Esto es solo un tranquilizante, un sonido sedante, y la sedación es posible de muchas maneras, muchas maneras. Cuando repites un mantra continuamente, te vuelves somnoliento. Cualquier repetición continua de un sonido crea aburrimiento y sueño. Te sientes relajado, pero esta relajación solo está en la superficie. Por dentro, sigues igual. Esto está sucediendo en todas partes. Los buscadores espirituales van de un maestro a otro. Siguen yendo, practicando, y cuando abandonan su práctica descubren que son los mismos. No ha sucedido nada. Nada sucederá de esta manera. Estos son silencios cultivados. Tienes que seguir cultivándolos. Por supuesto, si sigues cultivándolos, permanecen contigo igual que un hábito, pero si rompes el hábito desaparecen. Un silencio real no llega con solo usar alguna técnica superficial, sino siendo consciente de todo lo que eres. No solo siendo consciente, sino permaneciendo con el hecho de lo que eres. Permanece con el hecho. Esto es muy difícil, porque la mente quiere cambio. ¿Cómo cambiar la violencia? ¿Cómo cambiar la depresión? ¿Cómo cambiar la infelicidad? La mente busca cambio para crear de alguna forma una imagen mejor en el futuro. Debido a esto, uno sigue buscando este método y aquel. Permanece con el hecho, y no trates de cambiarlo. Haz esto durante un año. Fija una fecha, y di que a partir de esta fecha, durante un año, no pensaré en cambiar. Permaneceré con todo lo que soy. Simplemente estaré alerta y consciente. No estoy diciendo que no tengas que hacer nada, pero esa alerta es el único esfuerzo. Tienes que estar alerta, sin pensar en cambiar. Permaneciendo con todo lo que eres. Bueno o malo o lo que sea. Un año, sin ninguna actitud de cambio, solo estando alerta, y de pronto un día descubrirás que ya no eres el mismo. La alerta lo habrá cambiado todo. En Zen lo llaman Zazen. Simplemente sentarse sin hacer nada. Cualquier cosa que suceda, sucede. Tú estás simplemente sentado. Zazen significa simplemente sentarse sin hacer nada. En los monasterios Zen, los monjes se sientan durante años, todo el día. Pensarás que están meditando. No lo están. Están simplemente sentados en silencio. Y silencio no quiere decir que estén usando algún mantra para crear silencio. Están simplemente sentados. Si una pierna se entumece, la sienten. Están alerta. Si el cuerpo se siente cansado, están alerta. El cuerpo se siente cansado. Así es como tiene que sentirse el cuerpo. Si hay pensamientos moviéndose, lo saben. No están tratando de pararlos. No están tratando de apartarlos a la fuerza. No están haciendo nada. Los pensamientos están hoy como nubes en el cielo, pero ellos saben que las nubes no pueden destruir el cielo, vienen y van. De modo que hay pensamientos moviéndose en el cielo de la consciencia. Vienen y van. No los fuerzan, no los paran, no hacen nada. Simplemente están atentos a que los pensamientos se están moviendo. A veces llega a la depresión, una nube. Todo se vuelve sombrío. A veces llega a la felicidad, un rayo de sol. Todo empieza a bailar, como si las flores se hubieran abierto por toda la consciencia. Pero ellos no se alteran ni por esto ni por lo otro, ni por el tiempo nublado ni por el brillo del sol. Simplemente esperan y ven que las cosas se están moviendo. Ellos están simplemente sentados a la orilla de un río, y todo sigue moviéndose. No tratan de cambiar nada. Si llega un mal pensamiento, no dicen, esto es malo, porque en el momento en que dices, esto es malo, tienes avaricia de cambiarlo. En el momento en que dices, esto es malo, lo has apartado a la fuerza. Lo has condenado, y te gustaría convertirlo en algo bueno. Ellos simplemente dicen esto es esto, eso es eso. Ninguna condena, ninguna evaluación, ninguna justificación. Simplemente están mirando, observando. A veces se olvidan de observar. Tampoco entonces se alteran. Saben que por supuesto es así, que me olvidé de observar. Ahora recuerdo y observaré de nuevo. No crean ningún problema. Viven lo que es.
Los años llegan y se van, y ellos siguen sentados y viendo lo que es. Luego un día todo desaparece. Igual que un sueño, todo desaparece y estás despierto. Este despertar no es algo practicado. Este despertar no es cultivado. Este despertar es tu naturaleza básica. Ha brotado porque pudiste esperar pacientemente y observar, y no creaste ningún problema. Recuerda esto como algo muy básico. No crees problemas. No crees problemas. Hubo aquí una señora hace solo 2 o 3 días. Me dijo, mi mente es sexual, ¿qué puedo hacer? Otra persona vino y dijo, me siento muy inferior. Tengo complejo de inferioridad. ¿Qué puedo hacer? Así que le dije a ese hombre, te sientes inferior, así que siéntete inferior. Sé consciente de que te sientes así. ¿Qué hacer? No hay nada que hacer. Uno se siente sexual, así que siéntete sexual. Sé consciente de que eres sexual. Pero en cuanto le digo semejantes cosas a alguien, se queda pasmado. Había venido por alguna técnica para cambiarse a sí mismo. Nadie se acepta a sí mismo. Eres tan enemigo de ti mismo, nunca te has tenido nada de amor. Nunca te has sentido a gusto contigo mismo. Y esto es sorprendente. Esperas que todos te amen, y tú mismo ni siquiera puedes amarte a ti mismo. Estás tan en contra de ti mismo, que te gustaría destrozarte en todos los aspectos y crear otro. Si se te dejara, crearías otro hombre. Y tampoco estarías satisfecho con ese, porque tú permanecerías aún tras él. Ámate, acéptate, y no crees problemas innecesarios. Y todos los problemas son innecesarios. No hay problemas necesarios. Nunca he encontrado ninguno. Permanece con tu realidad, y sucederá la transformación. Pero no es un resultado, no puedes forzarla a que suceda. Es una consecuencia, no un resultado. Si te aceptas a ti mismo y permaneces alerta, llega. No puedes forzarla, no puedes decir que la forzaré a que venga. Y si la fuerzas, te sucederá algo falso, y entonces esa cosa falsa puede ser perturbada por cualquiera. Última pregunta. Dijiste que la aceptación transforma, pero ¿por qué sucede que cuando acepto mis sentidos y deseos me siento como un animal, en vez de transformado? Esta es tu transformación. Esta es tu realidad. ¿Y qué hay de malo en ser un animal? No he visto un solo hombre que pueda compararse a cualquier animal. Suzuki solía decir, amo a una rana, incluso a una rana, más que a un hombre. Mira a una rana sentada junto a un estanque. Qué meditativamente se sienta una rana. Mírala, qué meditativa es, no perturbada por todo el mundo en torno a ella. Simplemente sentada y meditando, una con la existencia. Suzuki dijo, cuando no estaba iluminado era un hombre, y cuando me iluminé me volví como un gato. Mira a un gato. Conoce el secreto de cómo relajarse y no ha leído ningún libro sobre la relajación. ¿Cómo relajarse? Mira a un gato. Ningún hombre puede ser mejor profesor que un gato. El gato está relajado y alerta. Si tú te relajas, te duermes. El gato está alerta incluso mientras duerme, y el cuerpo está muy flexible, muy relajado en todo momento. ¿Qué hay de malo en ser un animal? El hombre, por medio de su ego, ha creado comparaciones. Dice, no somos animales. Pero a ningún animal le gustaría ser un ser humano. Ellos están a gusto, en casa en la existencia. No están preocupados, no están tensos. Por supuesto, no crean ninguna religión porque no necesitan hacerlo. No tienen psicoanalistas. No porque estén sin desarrollar, sino porque no necesitan ninguno. ¿Qué hay de malo en los animales? ¿A qué se debe esta condena? Esta condena forma parte del ego humano. El hombre piensa que es superior, lo más alto en la jerarquía. Ningún animal ha sentido a esta jerarquía. Darwin dijo que el hombre ha evolucionado de los monos, pero si preguntas a los monos, me temo que no dirán que el hombre representa evolución. Dirán que es degradación. El hombre se considera a sí mismo el centro. Esto no es necesario. Esto es solo una tontería egotista. Si te sientes como un animal, no hay nada de malo en ello. Sé un animal, y sélo totalmente, y sélo con total alerta. Ese estado de alerta primero sacará a la luz tu animal, porque esa es tu realidad. Tu humanidad es simplemente falsa, superficial. Alguien te insulta, y asoma el animal, no el ser humano. Alguien te critica, y asoma el animal, no el ser humano.
Está ahí, y tu humanidad es solo superficial. Si lo aceptas todo, esta humanidad superficial desaparecerá. Esto es una cosa falsa, y puedes tomar conciencia de tu animal real. Y es bueno tomar conciencia de la realidad. Si continúas estando alerta, dentro de este animal encontrarás lo divino. Y siempre es mejor ser un animal real que ser un hombre irreal. La realidad es lo importante. De modo que no estoy en contra de los animales. Solo estoy en contra de las falsedades. No seas un ser humano falso. Sé un animal real, y con esa realidad te habrás vuelto auténtico, substancial. Entonces sigue estando alerta, y con el tiempo llegarás a una capa más profunda que es más real que el animal, y que es lo divino. Lo divino no está solo en ti, recuerda. Está en todos los animales. No es que solo esté en los animales. Está en todos los árboles, está en las rocas. Lo divino es el centro básico en todo. Solo puedes perderlo siendo falso, y lo puedes recuperar siendo real.